Buenos días a todos, gracias por la asistencia a esta jornada. Gracias también a los que estáis por videoconferencia, que tenemos bastantes asistentes, había 150 asistentes inscritos para la jornada, les está dando acceso. Primero, gracias por venir a José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y a Susana Jara, directora general de Medio Natural y Biodiversidad. Miguel Ángel Rubio, jefe de servicio de Vida Silvestre. Creo que es una jornada muy interesante que, bueno, sabéis de las polémicas que están saliendo últimamente. Bueno, llevan tiempo en prensa, entonces creíamos que era importante dar voz a la ciencia y que nos explicasen a todos cuál es la postura de los científicos que han participado en la Estrategia Nacional de Conservación del Cangrejo de Ríos, especie que está declarada como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Y bueno, pues simplemente queríamos que se nos expusieran aquí la evidencia científica que excluye una introducción reciente de la especie como origen de las poblaciones ibéricas. Por nosotros, en principio teníamos previsto que iban a participar Javier Miguel, Mario García París y Fernando Alonso. Mario García París al final no va a poder venir porque está en el Tribunal de Oposición de Universidad. Y entonces van a estar con nosotros Javier Píguez y Fernando Alonso. Javier Píguez es investigador científico del CSIC y especialista en los cangrejos de río, sus patologías y su conservación y gestión. Realizó su tesis doctoral sobre faunicosis del cangrejo en Uppsala, Suecia. Lleva cerca de 30 años trabajando en la conservación de la especie, colaborando con varias organizaciones públicas, entre ellas la nuestra. Y durante los últimos años ha sido presidente de la Asociación Internacional de Astacología. Trabaja actualmente en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde ha dirigido varias tesis doctorales sobre la faunicosis y la estructura genética de las poblaciones del cangrejo de río. Gracias, Javier, por hacer un hueco en el micrófono. También nos acompaña Fernando Alonso Gutiérrez, que realizó su tesis doctoral sobre la dinámica de poblaciones del cangrejo de río en el sistema ibérico. Especialista en ecología fluvial, ha sido investigador principal de varios proyectos de investigación nacionales y regionales sobre el cangrejo de río, dirigiendo 2 tesis doctorales sobre esta especie. En los últimos años ha coordinado la gestión de las poblaciones de cangrejo de río en Castilla-La Mancha. En la actualidad trabaja en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Gracias, Fernando, también. Y sin más, pues le dejo a ellos que nos hablen del cangrejo de río. Mientras Fernando intenta poner la presentación, en primer lugar quiero dar gracias a todo el mundo por acudir a esta presentación, a la Junta de Castilla-La Mancha por invitarme para presentar lo que son los resultados de nuestro trabajo y especialmente a José Ángel y a Llanos que han confiado en mí y para presentar esta presentación sobre el cangrejo de río en la situación en la que estamos. En primer lugar, es un poco triste tener que venir en una situación así, es decir, a través de lo que voy a llamar una campaña mediática, sin que haya llevado los cauces lógicos en una discusión científica. Y en segundo lugar, que me alegra que el trabajo que nosotros hacemos pueda exponerse y que sea útil a la sociedad, porque los investigadores nos pagan por ello y nuestros resultados tienen que utilizarse para beneficio de la sociedad, para entender lo que está pasando y que esto revierta, en este caso, en la conservación de la biodiversidad. También voy a decir que no voy a hablar en nombre propio, porque
presentar no es solo mi trabajo, sino que es el trabajo de mi grupo de investigación y el consenso de una comunidad científica que está representada en la Sociedad Internacional de Astrología, donde están representados todos los países y del cual he sido presidente hasta ahora, past president y miembro del comité ejecutivo, es decir, lo que voy a presentar es algo hablado y consensuado, y también con un grupo de personas que apoyan todo lo que voy a decir ahora, y que al final presentaré toda la lista de investigadores que trabajan directamente con el cangrejo, no de gente que opina, sino de gente que ha trabajado directamente y que tiene datos al respecto. Bueno, voy avanzando un poquito en la presentación y luego ya qué hacemos con las diapositivas. Tenemos que centrarnos ahora en un escenario de pérdida de biodiversidad global, un escenario dramático que está considerado como la sexta extinción masiva, la peor de las conocidas, incluso más de la que ocurrió después de aquel impacto del meteorito en la quinta extinción. El número de especies que se están perdiendo va a un ritmo vertiginoso y creo que los medios están haciendo eco de ello. Dentro de él tenemos ejemplos muy claros como el de los anfibios, donde el 30% de las especies ha desaparecido en las últimas décadas. Esto se dice rápido, pero es muy grave. Y lo mismo está ocurriendo con las especies de decápodos acuáticos de agua dulce, con los cangrejos de río. No es tan conocido porque no es tan mediático, pero sí que está ocurriendo. La distribución de los cangrejos en el mundo, cuando pueda poner la presentación, principalmente se distribuye en Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, donde hay más de 300 especies, y en Australia, son los centros de diversidad. Pero en el resto del mundo también existen especies de cangrejos. Aquí vemos el escenario y distribución de las distintas especies, vemos los dos principales centros, y en Europa existen solamente 6 especies de cangrejo. Estas 6 especies están distribuidas desde España hasta la zona del Cáucaso y Siberia, y la que a nosotros nos atañe es la especie del cangrejo de patas blancas, que es el Austropothamonius pallipes. Desde un punto de vista de gestión, desde un punto de vista de la directiva de hábitat, el cangrejo de patas blancas es el que se trata como unidad de conservación. Y veremos más adelante que esta especie tiene distintos linajes. Algunos de ellos se han asociado a especies, pero dentro de lo que es la unidad de conservación estamos hablando de Austropothamonius pallipes, ¿vale? Dentro de Austropothamonius pallipes tendremos distintos linajes. Uno muy marcado que es el Pallipes pallipes y otros linajes que, a ver si lo puedo poner, se llaman Italicus, Meridionales, Carsicus y Carinthiacus, ¿vale? Pero todo esto es una nomenclatura no formal que utilizamos para poder entender estos linajes evolutivos. Desde un punto de vista de gestión, la especie es Austropothamonius pallipes. ¿De acuerdo? Bueno, continúo igualmente. Entonces, la especie, como todos conoceréis, es una... esta, ¿no? Vale. Esto es lo que venía diciendo relativo a la distribución. Aquí tenemos las 6 especies, y en concreto la especie nuestra, que es la especie Austropothamonius pallipes, se llama cangrejo de patas blancas porque el inglés es blanco y se distingue de los estacos del norte de Europa porque es coloreada, y tiene esta distribución, ¿de acuerdo? Desde Gran Bretaña hasta la zona del Cáucaso y España. ¿De acuerdo? La mayor diversidad de cangrejos se encuentra en el norte, en Norteamérica, ¿vale? Principalmente en el sureste de los Estados Unidos. Curiosamente y llamativamente, las especies más abundantes en Europa son las especies norteamericanas, debido a la globalización, a la introducción de especies ahora llamadas invasoras, y estas especies se han distribuido y ocupado la mayoría de los hábitats, hasta tal punto que solamente el 10% de las especies que habitan los ecosistemas acuáticos son nativas. Esto es algo que nos tiene que alertar. Principalmente alteraciones de hábitats, enfermedades emergentes, especies invasoras. Y el caso del cangrejo es un caso muy claro y muy elocuente. Las principales especies que encuentran en Europa
son estas tres. Una de ellas es el cangrejo de los canales, que solo se encuentra en Girona, en el caso de España, pero está repartido en toda Europa. Y luego tenemos dos, que ya conocéis, el cangrejo rojo y el cangrejo señal. Ambas son especies de Norteamérica, ambas son portadoras de una enfermedad y ambas son especies invasoras que se encuentran recogidas en el catálogo. ¿Vale? Brevemente, para entender el impacto que ha tenido, es la transmisión de una enfermedad que es un patógeno, un pseudohongo, que es altamente especializado, solo coloniza cangrejos y una vez que los mata desaparece. Como en los cangrejos americanos puede permanecer de manera crónica, se encuentra donde están los cangrejos americanos. Donde están los cangrejos susceptibles, que son los europeos, asiáticos, australianos y de Sudamérica, acaban muriéndose y al morirse el cangrejo esperante desaparecen. Y esto ha servido como herramienta de gestión muy sencilla para poder recolonizar zonas afectadas, siempre y cuando se controle el cangrejo americano, que no es fácil. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo se ven las infecciones en los cangrejos que están crónicamente infectados y en los cangrejos susceptibles. La enfermedad progresa rápidamente y acaba matando. Sin embargo, en recientes investigaciones hemos observado resistencias en algunas poblaciones españolas, lo que permite incorporarlos en las técnicas de recuperación, porque supone una población que va a poder enfrentar a este factor tan adverso. ¿Vale? Y los estudios nos muestran claramente que allá donde hay cangrejo señal encontramos brotes de afanomicosis debidos a cangrejo señal, porque esto lo podemos saber por técnicas moleculares, y donde hay cangrejo rojo, pues brotes por cangrejo rojo. Esto es la tónica general. Lo que ha llevado a la introducción de estas especies invasoras en los años 70 ha sido la introducción de esta enfermedad, que se dispersa por toda la península y ha acabado con la mayor parte de las poblaciones. Sin embargo, el área de distribución sigue siendo parecida porque permanece en zonas altas, en cabeceras, donde hay pocos nutrientes, donde están lejos de las especies invasoras, de la pesca y de la presión. ¿Vale? Pero todavía existen poblaciones y poblaciones que son en número abundantes comparadas con las que hay, por ejemplo, en Italia. Esta situación ha llevado a que el cangrejo nuestro esté catalogado como vulnerable, pero en la mayor parte de las geografías, por comunidades autónomas, lo tienen catalogado como en peligro de extinción, que sería el estado real en el que se encuentra. Porque si no se hace nada, al cabo de cada 5 años, el 50% de las poblaciones acaban desapareciendo. Esto es una tendencia que ocurre. Es decir, que si no hacemos nada, de aquí a poco no quedará ningún cangrejo. Pero ¿qué ocurre? No solamente la afanomicosis, sino el olvido también, porque las personas que se acuerdan de la época de la pesca ya, la mayoría están todas jubiladas, y la gente ahora no sabe cómo es un cangrejo. Cualquier persona le preguntas y te dirán que es de color rojo, ¿vale? Cuanto antes era verde. ¿Vale? Pero hemos tenido que enfrentar otra situación, es decir, la duda de si es autóctono, ¿vale? Empezando con noticias desde el 2016. Y esto ha venido mostrándose a través de los medios de manera recurrente desde 2016. ¿Vale? Lo que he venido a comentaros es que esta hipótesis, que no es más que una hipótesis, no está apoyada por datos científicos, por datos genéticos. ¿Vale? Y no está apoyada no solamente por los de mi grupo de investigación, sino por el resto, la mayoría de grupos que trabajan en genética. El Museo de Ciencias, la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, la Universidad de Croacia, las universidades italianas, todos han trabajado en genética y no han encontrado ninguna prueba de que el cangrejo autóctono de la península ibérica sea introducido. Esto no está en medios. Cuando nosotros lo publicamos, sacamos una nota de prensa y ya. Pero eso no quiere decir que ese trabajo no esté bien hecho. Entonces, no se ha propagado en medios y no lo hemos tenido habitualmente en nuestros móviles, como ha sido la situación actualmente. El artículo último que hicimos sin ningún recurso, porque tuvimos que rascar de otros proyectos debido a la situación, porque decían, no, como se ha publicado esto, hay que publicar algo, porque ya está publicado desde 2010. ¿De acuerdo? Pero igualmente hicimos una revisión de todas las poblaciones de Europa de cangrejo de patas blancas, con los marcadores
que más resolución proporcionan. Para estudiar de forma molecular tenemos que mirar el ADN y tenemos que buscar secuencias donde las mutaciones nos permitan identificar diferencias que han ocurrido recientemente o a nivel de especie, para poder distinguir entre poblaciones y lo que ha llegado a ocurrir. Este trabajo, publicado en 2023, o sea, reciente, lo que muestra es que no hay ninguna evidencia de que se hayan introducido las poblaciones. ¿Vale? Está publicado en PLOS ONE, es una revista de acceso abierto. Este trabajo lo hicimos miembros de mi grupo y con la ayuda de Ánima Chordón del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y además una coautora de Italia, que proporcionó las muestras de Italia. Aquí, para entender un poquito cómo es la situación dentro del cangrejo de patas blancas, como es bastante confuso cuando leemos que si el cangrejo es Italicus, Palipes, etc., como ya he dicho, es parte de un complejo de especies donde tenemos un linaje que se llama Australopithecus palipes, que ocurre en Francia, Reino Unido, Alemania y esta zona de Suiza. Australopithecus italicus, mal llamado Italicus, pero fue la nomenclatura que empleó un francés cuando los dividió, porque tenía la mayoría de muestras de Italia, básicamente, y que corresponde con las muestras, con ejemplares de poblaciones de la península ibérica, de Italia y alguno de Francia. ¿De acuerdo? Y luego otros más anecdóticos, Carsicus y Carinthiacus, que son de la zona del Cáucaso. ¿De acuerdo? Esto es cómo se distribuye la especie y cuál es la nomenclatura que habitualmente se utiliza en estas discusiones. Por lo cual, a lo que ahora nos atañe es lo que en la bibliografía está como Italicus. ¿De acuerdo? Y esta es la clave de los estudios genéticos. Esto se llama una red de haplotipos. Cuando extraemos ADN, miramos la secuencia de cada individuo, en esa secuencia hay una serie de cambios y vemos, las diferenciamos, cómo se diferencia una de otra. Y encontramos, esas secuencias van a tener diferencias, esas diferencias son consecuencia de mutaciones que ocurren durante la evolución y que nos permiten, por estudios previos, no solamente datar, sino saber cuál es el grado de parentesco. Esta distribución que vemos aquí, o esta red de haplotipos que corresponde al cangrejo de patas blancas, tiene una distribución típica del Pleistoceno. ¿Vale? Es cuando ha evolucionado y cuando se ha generado. Típica del Pleistoceno. Y estas estrellas que se ven aquí son eventos climáticos, refugios climáticos que han ocurrido donde ha habido un cambio climático y entonces las poblaciones han sufrido su distinta evolución del resto. Y está muy claro, estos serían efectos de la última glaciación, en este linaje que es Australopithecus meridionalis, que es el de Italia, ¿vale? En Palipes, que es del norte de Europa, y este vínculo que hay aquí, que es el Carsicus, y luego tenemos esta zona estrellada, un poco más difícil de interpretar que esta, ¿vale? Pero que interpreta también otro refugio, y que no es para nada un patrón de una introducción, aunque esto se ha dicho. No es para nada. Porque tenemos el haplotipo español es el azul, ¿vale? La misma cantidad en Italia que en España. Y tenemos también distintos haplotipos que vienen de este primigenio, pero que existen en España o en Italia. Y además tenemos una diversidad tan alta o mayor en España que en Italia. O sea que es imposible con una introducción. ¿De acuerdo? Es cómo se interpretan los datos genéticos. Yo entiendo que esto pueda ser un acto de fe para el que lo está mirando. ¿Vale? Pero no es solo mi opinión, es la opinión de todas las personas que voy a mostrar que están aquí, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma de Tenerife, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, como me decía un compañero, dice, es que los datos genéticos son muy aburridos, no convencen a nadie, y es verdad, pero esta es la única prueba que puede apoyar una introducción o no, porque aquí es donde se ve. ¿De acuerdo? Pues bueno, hecho este acto de fe, voy a tratar de proporcionar otras evidencias que tenemos que no es que apoyen, es que no apoyan la hipótesis de que los cangrejos de la península ibérica sean introducidos. ¿Vale? Este es otro trabajo, es de 2021, también muy reciente, no sacado en nota de prensa. ¿De acuerdo?
Con este ya era suficiente porque básicamente es el mismo que el siguiente, pero ante esta presión constante decidimos hacer una serie de trabajos. Este trabajo, otra vez, en el que estuvieron involucrados Laura Martín Torrijos, que hizo todo el trabajo, David Buckley de la Universidad Autónoma, Ignacio de Adrio del Museo Nacional de Ciencias Naturales y Annie Machardón, realizaron estos análisis. Esta es la diversidad genética encontrada. La diversidad genética encontrada tiene una estructura y es una diversidad alta. Este patrón corresponde y es muy similar al del tritón palmeado. Se viene diciendo que es imposible que haya habido una colonización porque los Pirineos actúan de barrera. Eso no es cierto. Hay un montón de especies que tienen una distribución circummediterránea, que son acuáticos, como digo, el tritón palmeado. Hay ejemplos en culebras, hay ejemplos que se pueden encontrar. Y la diversidad, como se ve, es alta y sigue un patrón. ¿De acuerdo? Pero esto no es exclusivo de este trabajo. Este trabajo ya lo habían hecho previamente, encontrado algo similar, un equipo de la Universidad Complutense independiente, donde ninguno de estos investigadores, digamos, tuvo contacto con nosotros en ningún sentido, ¿vale? Ni siquiera en proporcionarnos, ¿vale? Son matallanos echando a Alonso y Pellas, ¿vale? Y encuentran lo mismo, ya antes, 3 artículos que muestran exactamente lo mismo. Pero es que previamente, Doadrio, Pedraza y Fernando Alda, desde el CSIC de aquí en Ciudad Real, ya lo encontraron previamente, que seguía el mismo patrón, que es un patrón glaciar, ¿de acuerdo? Y que no tiene ese pretendido origen en Italia, ¿vale? Hasta que incluso hay una respuesta a uno de sus artículos, ¿de acuerdo? Y lo que llama muchísimo la atención es dentro de esta campaña mediática, donde se empieza, esto ya empezaba en el 16, a hablar de las alabanzas de cangrejos americanos, que tendrán alguna virtud. Pero esto contrasta con la virulencia, más que la fenomicosis, que se tiene contra el cangrejo autóctono. Es decir, ahora el cangrejo autóctono ya no solamente es introducido, sino que es invasor. Y pobre de nosotros como tengamos cangrejo autóctono, cuando ha estado durante miles de años en nuestros ríos y no ha habido ningún problema con ninguna especie. ¿Vale? Podría ser muchísimo más, porque la red está inundada. Entonces es bastante, por lo menos llamativo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando ahora mismo es que la especie autóctona, esto es un sitio recuperado, donde se sacaban 20 toneladas de cangrejo autóctono al año, como consecuencia de la conservación. Está en Navarra. 20 toneladas. Estos son de cangrejo. Tenemos además la idea de que el cangrejo autóctono es un cangrejo pequeñito. Pues sí, cuando vive en cabecera, pero cuando vive en un sitio óptimo, el tamaño es como en un cangrejo señal. ¿Vale? Pues de ese tamaño se sacaban 20 toneladas. Bueno, no es, estamos hablando de conservación, no de producción, pero hay gente que le interesa también la producción. O sea, que es posible en una situación súper adversa el poder tener hasta una producción comercial de una especie en peligro de extinción. Sé que no es posible por la propia ley, ¿de acuerdo? Pero es posible. Ok, es llamativo que durante este tiempo, durante tiempos de inacción, como os he dicho, cada 5 años desaparece el 50% de las poblaciones, aproximadamente, es lo que hemos visto. Pero los avances científicos nos van mostrando que existen herramientas para la conservación, como trabajar con resistencias. Hemos encontrado por primera vez poblaciones totalmente resistentes de Milona y en Andalucía primeros signos de alta tolerancia. ¿Vale? Esto es lo que es fundamental para la conservación. Sin embargo, no se ha utilizado apenas. ¿Vale? Podría ser más, pero bueno, los protocolos están muy claros, las comunidades llevan trabajando durante 30 años en el tema, conocen muy bien cuáles son los protocolos y cómo funcionan. Estos son ejemplos de cómo el Guarderío de Medio Ambiente en la Comunidad de Navarra se fue involucrando y de cómo han sido las capturas y cómo se recuperaron. Las poblaciones pasaron de tener esas 50 a tener casi 150 en un escenario súper adverso y de tener apenas unos pocos ejemplares a sacar toneladas.
Esto haciendo las cosas bien, simplemente. Porque para eso está la ciencia, para dar resultados y que lo utilice la sociedad. ¿Vale? Y con lo poco que se ha aplicado, ha habido unos resultados realmente excepcionales. Y ahora mismo, este punto donde se acaban 20 toneladas, se volvió a tener un brote de aponeumosis que se ha vuelto a recuperar, ahora mismo tiene cangrejo autóctono. ¿Vale? Y esto liga con la estrategia de conservación de la especie. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Qué es esta famosa estrategia? Perdonad que esté en inglés, pero es que este trabajo se ha debatido en el último congreso de la Sociedad Internacional, se ha presentado y creo que todos conocéis cuál es el proceso complicado y largo que lleva una especie para tener una estrategia de conservación. Y tiene que pasar por todos estos escalones para tener una aprobación. Cada uno de ellos supone que tiene que haber un consenso por unanimidad. ¿De acuerdo? Luego, el grupo de especie amenazada se junta y propone. El comité científico, ¿vale?, que ya previamente en 2021 en un dictamen sobre el cangrejo señal rojo, sobre la naturalización, se posicionó explicando que no puede ser naturalizable por los graves daños que ocasiona, entre ellos el efecto sobre la especie autóctona. 2021, dictamen de la Comisión Científica, donde ya no tiene ninguna duda de que se está hablando de una especie autóctona. ¿Vale? Y eso es por unanimidad. Lo mismo pasa con los demás, con el Consejo de Protección del Medio Ambiente y Biodiversidad, la Comisión Sectorial y la Conferencia Sectorial. Para el que no conozca, que supongo que todos lo conocéis, implica a todos los sectores de la sociedad, desde fundaciones, ecologistas, asociaciones. Todos tienen que dar el visto bueno. Luego, no es cierto que no haya un consenso científico, no es cierto que no haya un consenso de la sociedad, hay un consenso total. ¿Vale? Porque todo esto ha tenido que ser firmado y ha tenido que ser aprobado y por unanimidad. Y eso es lo que es la estrategia. Y todos han tenido la información, en este caso sí, la científica, de primera mano para tomar una decisión. Aquí tenemos el ejemplo del dictamen. ¿Vale? Se pregunta por la solicitud para estas especies sobre los efectos negativos. Y el dictamen dice: existen evidencias científicas constatadas sobre sus numerosos efectos negativos de Procampus claqui y cangrejo y Pachypastacus lenisculus sobre el medio natural. Y dentro de las bases científicas, aparte de toda esta producción, esto decir que es público, o sea, lo ponéis en Google y os sale el primero, los efectos negativos sobre los cangrejos de río autóctonos. ¿De acuerdo? O sea, aquí se han posicionado todos. Y la resolución es clara y considera evidencias científicas constatadas sobre los efectos negativos. ¿De acuerdo? En fin, para dar un poco antecedentes de cómo se gestionó la estrategia, es curioso que una especie que se empieza a extinguir en los años 70 con la introducción del cangrejo rojo y el señal, en 2025, o sea, 50 años después, tiene una estrategia de conservación. Es algo realmente chocante y llamativo, pero es lo que es, o sea, tiene que pasar por distintas etapas. La primera, y para entenderlo, en los 70 desaparecen los cangrejos, en los 80 las administraciones se reúnen y ¿qué pasa aquí? Hay que entender que entonces no existía internet y la comunicación de los estudios científicos no era ni mucho menos tan rápida, y la primera reunión se hace en Vitoria. Es una reunión de decir, ¿qué hacemos? Y ahí se apoya la introducción de cangrejo señal masivamente para restaurar la catástrofe ecológica de la pérdida de cangrejo. También es verdad que es para restaurar la pesquería, porque la pesca del cangrejo autóctono suponía unos ingresos mayores que los de la trucha y salmónidos. Entonces, existe esta opinión, y la corriente de opinión era que hay que hacerlo porque es una especie que se parece a la autóctona, porque es una especie que frena al cangrejo rojo y porque es una especie resistente a la aponeumosis. Todas falsas. ¿Vale? Como se ha venido demostrando hasta ahora. Tiene más resistencia, pero no quiere decir que no pueda morir. Existen varios casos que hemos detectado de mortandades masivas de señales de aponeumosis. No es ninguna barrera para el cangrejo rojo, eso ni es un homólogo ecológico. ¿De acuerdo? Simplemente, y como veis, tiene un efecto constatado sobre la naturaleza, sobre el resto de especies, invertebrados, anfibios
y puede tener algún efecto positivo, como es el caso de la nutria, por ejemplo, o algunas aves, pero eso no quiere decir que tenga efectos negativos y muy graves. Y de hecho, el descenso de la pesca de trucha y de salmón, es decir, de salmónidos, en parte está debido al cangrejo señal por el consumo de las puestas de los salmones. Bueno, este precedente, ¿por qué lo pongo? Porque dentro de esa corriente de opinión, en los años 90, y después de una batalla científica, se empieza a entender cómo funciona el aspecto y se pone algo de freno a la pesca del señal y del cangrejo rojo. ¿Vale? Bueno, la estrategia sigue una serie de pasos. Hubo un parón en el momento de la ley sobre especies invasoras, que ha continuado hasta ahora. Y el año pasado, la Comisión Sectorial dio el visto bueno. Hubo una última reunión del grupo de especialistas en Andalucía, apoyada por la Sociedad Internacional de Astacología, donde se apoyó todas las decisiones tomadas en las estrategias. Y eso supuso que la conferencia sectorial finalmente aprobase esta estrategia. Como digo, con el consenso unánime de todos los actores sociales de la conservación. ¿De acuerdo? Hasta que salió la estrategia en el mes de septiembre. ¿Vale? Esta estrategia es un instrumento legal basado en datos científicos, en la experiencia de más de 30 años, una asociación internacional detrás que ha supervisado todos los pasos. Y es actualmente lo que la ley marca, independientemente de las discusiones entre científicos. ¿De acuerdo? Y yo he puesto aquí las opiniones prácticamente de todos menos uno. Bueno, esto es para dar agradecimiento a mi grupo de investigación, pues Laura Martín y María Martínez Ríos, que han sido las que principalmente han llevado el trabajo de investigación, junto con Anima Chordón del Museo de Ciencias Naturales, donde han hecho dos trabajos muy importantes recolectando toda la información que he presentado. ¿Vale? Esto que os muestro es la lista de apoyos de investigadores, gestores y gente relacionada con el cangrejo, la conservación del cangrejo, apoyando lo que acabo de decir ahora, en un manifiesto que luego os lo pasaré. Y implica básicamente a todo el mundo. ¿De acuerdo? Luego Fernando supongo que lo querrá circular, yo también, y donde podéis reconocer a los principales astacólogos, desde genetistas, conservadores y gestores, que opinan la exposición que acabo de haceros ahora. Y creo que con esto no es que tenga más que decir, pero creo que ya es suficiente. ¿Me escucháis? Bien. Bueno, yo voy a hablar desde aquí, que me resulta un poco más cómodo. Y bueno, comparto todo lo que ha comentado Javier, es dificilísimo. Bueno, voy a seguir hablando bastante. Es dificilísimo resumir en 30 minutos pues toda la evolución de la gestión, del conocimiento que tenemos sobre el cangrejo ibérico y que se ha ido adquiriendo pues, a partir de, básicamente, de que se empezaron a morir, porque hasta entonces pues, la gente tampoco se preocupaba mucho, hay muy poquita información. Y no voy a insistir sobre lo que yo creo que es esencial, que es
que la información genética que se ha ido recopilando fundamentalmente a partir de 2008, y que cada vez es más concluyente, no voy a insistir más en esto. Solamente decir que probablemente en el año 2000, cuando se empezaron los estudios genéticos, porque la genética se empezó a utilizar en animales y especies acuáticas, pues relativamente en una época reciente, pues en ese momento sí que igual los datos moleculares eran más favorables a interpretar que pudiera haber sido el cangrejo fruto de una introducción, porque en ese momento había muy pocas muestras y los haplotipos que existían en la península eran coincidentes con los que en Italia. Esa situación ha cambiado radicalmente a lo largo del tiempo y ahora mismo, pues tanto el número de haplotipos exclusivos de la península, la diversidad genética que se tiene, como la distribución geográfica, pues apoyan todo lo que ha comentado Javier. Sí que voy a intentar poner el foco en lo que hay que contraponer como hipótesis de trabajo, ¿no? Se tiende a pensar que estas dos alternativas que se plantean, que el cangrejo haya sido fruto de una introducción reciente, pues 400 años en términos biológicos son muy poco, o que la otra, que los cangrejos sean nativos, pues son totalmente exclusivas, y si pensamos solamente en la introducción como fuente de los cangrejos, sí que no sería. O sea, no hay ningún inconveniente en que se haya producido un evento de introducción reciente con el que esos cangrejos no constituyan el origen exclusivo de las poblaciones de cangrejos, que es lo que muestran los datos genéticos. Eso hay que tenerlo en mente, porque el debate ahora mismo ha ido cambiando y ha pasado de un foro científico donde tú expones tus ideas detalladamente y se rebaten detalladamente, y todo el mundo que hay en ese entorno científico toma su juicio con mucha atención a los detalles del paso que se ha producido, que ha sido llevar esto al foro público, visto que la postura híbrida que defendía la introducción pues no conseguía resultados. Entonces, pues directamente lo que se ha ido es hacer una tournée por todos los medios de difusión de masa, alcanzando medios con mucha potencia y donde este tipo de argumentación se pierde. O sea, no te puedes meter a tratar los detalles de si el haplotipo es así o es asado en un programa de 20 minutos de televisión. El mensaje que se ve es muy diferente, ¿no? Y en ese proceso estamos ahora mismo. Entonces, voy a poner unos ejemplos del último programa de televisión española para que veáis cómo esto funciona en la realidad, ¿no? En primer lugar, vais a ver cómo parte de esta estrategia es omitir los argumentos de las otras partes, por muy potentes que sean y por mucha gente que los apoye. Aquí ha puesto Javier una relación que, si la podéis consultar en detalle, pues veréis que hay toda una serie de científicos muy reputados, más incluso que los que participaron en los debates de televisión, o en los debates de la exposición, de todos los países de Europa, de ámbitos muy diferentes, personas que no tienen ningún interés profesional en los cangrejos, genetistas. Bueno, yo recomiendo que consultéis la lista porque es muy informativa sobre el grado de aceptación de respaldo que tiene el cangrejo sea nativo en la comunidad científica. Luego, también es frecuente que se manejan argumentos que no son totalmente, o sea, la exposición no es totalmente incorrecta, pero se derivan a unas conclusiones que son totalmente falsas. Es un empleo falaz de los argumentos, y también voy a poner un par de ejemplos. Y lo que es más grave es que está afectando a una masa de gente que no es gente que tenga una información previa y que haya pensado sobre esto. O sea, es gente que, normal, para que los cangrejos es una cosa más, igual es poco importante, pero que se queda con el mensaje. El mensaje es: el cangrejo es introducido, estamos gastando dinero público en este aspecto.
Voy a poner algunos cortes. Y espero que se vea. Pero está diversísimo, ¿eh? Porque de hecho hay algunos colegas vuestros que sostienen que no, que los cangrejos que ya sabemos que son italianos, en realidad son autóctonos. Hay compañeros que lo hablan, entonces sí, también que defienden esta idea y es digamos que es la idea del status quo, porque es la idea que sostiene la propia estrategia española de conservación del cangrejo ibérico, que se llama, que se aprobaba el año pasado, muy recientemente, hace unos meses, y que sigue funcionando con esa inercia generada en los años 70, cuando había presentación. No voy a seguir con esto más porque no aporta más después, o sea, puedo garantizar que no dice nada más. Pero esta es toda la referencia que se hizo en este programa de televisión, que fueron 32 minutos, en un programa de máxima audiencia, y fueron 23 segundos en los que se pasó por encima, no se dijo nada que fuera significativo. Ahí se mencionó que los problemas eran de genética, que tenían una base, que hay un grupo, no es un compañero del CSIC que anda por ahí suelto que piense lo contrario, sino que hay un grupo muy potente, mayoritario de científicos que no están de acuerdo con esta sensación, y luego, por no comentar el desliz de Lorenzo Milano, de que ya sabemos que los cangrejos son italianos. Bueno, pues no sé de dónde se lo sacan, porque realmente la evidencia no apunta esto. Pero este es un mensaje muy claro. O sea, aquí yo hablo de lo mío y lo demás no existe. Salvo que lo lleves al mismo término. Este es un ejemplo de argumento falaz, claramente falaz. ¿Vais a ver? Eso por un lado. Pero es que luego es una condición normal en el mundo que no haya cangrejos de río. El cangrejo de río, estos crustáceos de cuerpo alargadito, en un formato de animal, un grupo de animales que están en lugares muy restringidos del mundo. Casi toda la diversidad está en Norteamérica. En Australasia también hay una buena diversidad de cangrejos de río y luego muy pocas especies distribuidas en lugares muy concretos del mundo. Entre ellos, el núcleo de diversidad de cangrejos de río que hay en Europa. Pero en toda África, en la mayor parte de Sudamérica, en la mayor parte de Asia, no hay cangrejos de río. Entonces, aunque sorprende, algo tendría que haber, pues tampoco. Lo normal en el mundo es que no haya cangrejos de río así. Este es un argumento buenísimo para explicar por qué no hay koalas en España, pero para otra cosa no, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Bueno, fijaos que hombre, claro, es lo suficientemente honrado como para reconocer que hay un grupo de diversidad, y es cierto, en Europa, pero la conclusión a la que lleva la gente es totalmente distinta. No me vengáis a apuntar que aquí hay cangrejos porque tiene que haberlos, o qué raro es que no los haya porque los hay, porque eso no es cierto. Vamos a la realidad. Diversidad y abundancia, pero poco diverso. Bueno, pero el tema está en que ese argumento, que es cierto, hay que tomarlo en el contexto de las faunas en las que estás, ¿no? Estás en una fauna, pues va a haber Paleártico occidental, Europa, y en esa fauna es que sucede todo lo contrario. O sea, aquí os he puesto las 4 especies, me he dejado Pachyrhus, que es una especie más pequeñita, pero si cogemos todo lo que es Europa, y también nos podemos ir un poco en Asia, todos los países tienen 1, 2 o 3 especies de cangrejo de río, vamos, todas. Rusia, Finlandia, Ucrania, Bielorrusia, todos los países de los Cárpatos, los balcánicos, Alemania, Francia, Italia. Aquí está metido todo el complejo palites itálicos juntos: Italia, España, Francia, Gran Bretaña, aunque aquí está puesto de verde, pero también hay cangrejos nativos aquí. Y solamente hay 2 excepciones, que son Irlanda e Islandia, por una cuestión obvia de cobertura de los especies glaciares en el mínimo máximo glacial, que afecta a todo. O sea, no hay peces de ningún tipo de aguas interiores. Están los salmónidos, pero esa es otra batalla porque podrían estar desde el mar. Pero, no sé, la realidad es totalmente opuesta a la que se trata de derivar del razonamiento este. O sea, los cangrejos de río son un elemento esencial. Un poco lo que justificaba Javier, la postura de la administración en los años 70, los 80, de meter cangrejos señal, que era porque ese elemento estaba faltando. Es al revés, o sea, si tú quieres utilizar el argumento este, sería al contrario. Es decir, explícame a mí por qué la península ibérica, de todos los países
que componen Europa y que están afectados por todas estas colonizaciones que ha habido en la última vez glacial, es el único que queda lejos. Pasa por la pelota del color y que se demuestre con ejemplos de libertad. Por un lado, en la península ibérica faltan un montón de cosas que existen en las aguas del resto de Europa. Por la barrera que están los Pirineos, son un aislamiento de decenas de millones de años y hay muchas cosas que faltan. Faltan los lucios, faltan los alburnos, faltan un montón de cosas que hay al otro lado. Y todo lo que tenemos dentro tiende a ser exclusivo. Casi todas las especies de peces de agua dulce de la península ibérica solamente existen en la península ibérica. Cierto. Es una referencia que es cierta, pero incompleta. ¿Vale? Tú aquí utilizas el argumento de que está la barrera de los Pirineos, y hay otras, que también estaba el hecho de que estén en una península, para justificar que una parte importante de la fauna fluvial europea no haya pasado a la península, y por otro lado, y también es un hecho que es conocido y aceptado por todos, que la diversidad en la fauna de peces, concretamente en el centro de la península, es básicamente debida a la diferenciación genética de géneros que son endémicos, o sea, que se han quedado aislados. La península ha estado completamente aislada, bueno, completamente no digamos, desde que se levantan los Pirineos, se levantan los Pirineos hace 35 millones de años, y luego desde que desaparece el puente que se establece en el Mesiniense, la crisis del Mesiniense hace 5 millones de años, cuando el nivel del Mediterráneo baja y el estrecho de Gibraltar se cierra. Esto permite que haya fauna de peces de lo que se llama emisiones secundarias, o sea, los que colonizan solamente pueden colonizar a través de aguas continentales, o sea, que nos olvidamos aquí de cruzas, de salmones y de todos estos que pueden hacer por el mar o abajo de leños. Entonces, esto sí que genera una fauna con muchos endemismos y diferente de la que viene de Europa, pero eso no quiere decir en absoluto que no haya casos que nos han mencionado. Se han pasado por encima. Voy a poner dos, pero como ha dicho Javier, no se limitan siquiera a los peces, pero bueno, estos como son de peces, pues mejor que mejor. Tenéis el ejemplo de los gobios, y de todo lo que es el género gobio, pues, que como veis aquí en la figura como exótico en gran parte de España, y eso es otro cantar y tiene otros motivos, pero me quiero centrar en la parte nativa, porque viene aquí en rojo, que está a ambos lados de los Pirineos. Y luego seguiría también con alguna especie pariente de gobio orfanoí muy próxima, más hacia el norte de Francia, la cuenca de la Douro, la cuenca de Garona, etc. ¿Vale? Pero vemos que por este lado de los Pirineos hay especies de peces que han pasado. Y por el otro lado, igual, si nos vamos a los barros del género Barbus, que son los barros pequeñitos estos que tienen punteadura y tal, que mantienen el punteado en estado adulto, barros meridionales sobrepasan el eje pirenaico con el Mediterráneo. Y a continuación, enlazando con él, está Marcos que lo vamos a tener aquí. O sea, que eso demuestra que vamos a hacer una prueba evidente de que hay taxones que en esta zona del Mediterráneo pasan esa barrera pirenaica. Esto no se ha mencionado para nada, porque me interesa. Una de las alegaciones que presenta Clavero en general es que su aproximación, que llama multidisciplinar, es ventajosa frente a las aproximaciones unidisciplinares. ¿Vale? El problema está que para que una aproximación multidisciplinar tenga sus ventajas, que las tiene, se tiene que ser objetiva. Pero no puedes utilizar de la aproximación multidisciplinar lo que a ti te interesa y no decir lo que a ti no te interesa. Es lo que se llama cherry picking en ciencia. O sea, cojo las cerezas que me interesan, las que están maduras, y las otras no las cojo. Pues aquí igual. Se ha mencionado mucho, no voy a extender tampoco, pues argumentos de tipo
fósiles de fósiles recientes, me refiero, restos arqueológicos, etc. Pero luego cuando vas a la realidad, o sea, esto, como diciendo, como no hay esto, pues en la península ibérica, los cangrejos no pueden ser nativos porque lo tendría que haber, ¿no? Dando, por supuesto, el otro día también en la entrevista que tuvo Miguel de Líos con Orsoga, como Orsoga es paleontólogo, pues se le hablaba, claro, que los yacimientos arqueológicos, históricos pues es muy frecuente el consumo de moluscos en crustáceos de mar. ¿Sí? El tema está en que tú no puedes comparar cosas que aparentemente para ti son parecidas, pero que igual no lo son. Entonces puedes decir muy bien, pues sí, esto es como cangrejos de mar, pero no hay cangrejos de río, con lo cual esto no está aquí. Realmente lo que hay que comparar son situaciones semejantes. Entonces, cuando nos vamos a buscar yacimientos arqueológicos, yacimientos fósiles recientes o alguna cosa parecida en los sitios donde ellos mismos están diciendo que el cangrejo es nativo, por ejemplo en Italia, pues tampoco está. Entonces el argumento se vacía, porque si tú estás pidiendo esto como requisito para ser nativo, cuando aquí que estás diciendo que es nativo no lo es, no, es un argumento que también tiene su punto de falacia, ¿no? Si nos limitamos a asumir que son nativas las especies de cangrejo del río, donde hay restos de fósiles, pues tendríamos cangrejos solamente en Polonia, en Rumanía y en una pequeña zona alrededor de Estrasburgo. Y eso, pues creo que tampoco es la realidad. Y desde luego no es la opinión mayoritaria de la comunidad científica. Bueno, en la etimología, no sé si me perdo, porque esto es un jardín, pero lo que aquí sí quería destacar una cosa, que es que hay un ejemplo muy parecido que proviene de Bernis, ornitólogo, por un momento solamente con cangrejos, y entonces hay un momento en que hay una discusión sobre las etimologías que utiliza Bernis para poner los nombres de lugares avanzados, ¿vale? Y entonces el filólogo interviene y Bernis le replica que el filólogo no puede opinar ahí porque no sabe de aves. Y en el artículo siguiente, el filólogo le dice a Bernis que él no puede opinar de lingüística porque él no es lingüista. Entonces aquí hay una confusión en términos, sobre todo entre cangrejo que nosotros entendemos ahora mismo, o sea, cangrejo de río, cangrejo de mar, que eso es bastante obvio porque en el contexto lo sacan muy totalmente fuera. Ese cangrejo de mar proviene del latín canger, la evolución de ese nombre viene de ahí, y las citas que se refieren a cangrejo, canger, pues a veces pueden confundir, porque si solo pone cangrejo, pues no sabe qué es. Pero luego hay una especie, otro nombre que tiene mucha más duda, que es camarón. Camarón, pues puede parecer que el camarón es solamente lo que nosotros ahora entendemos por camarón, por lo menos en España, porque en Sudamérica camarón es el cangrejo de río. Pero la etimología de Cammarus, viene del griego de Cámaros, o latín Cámarus, y luego ahí deriva una serie de vocablos, entre los que está, por ejemplo, Gambero en Italia, que es inequívocamente cangrejo de río, porque ese se ha mantenido, pero también camarón, en esa misma raíz. Entonces, a veces nos encontramos en estos textos del entorno del siglo XIV, XV, XVI, de la introducción supuesta, bueno, la introducción, los dichos que han traído, pero que no son la base. Quiero resaltar eso, no son la base de lo que tenemos ahora mismo en la península. Y entonces hay momentos en que se utilizan de una forma equívoca y a Camarón no se le parece haber dado ningún valor. Aquí encontrando, el otro día, buscando, Clavero, uno de sus argumentos biológicos indica que la aparición del término gambero, que es danón, viene consigo con la introducción esta y que no había nada en castellano, en el uso normal de castellano que se refería a los cangrejos de río porque no lo sabía. Vale. Bueno, aquí el otro día, buscando esta cita de la materia médica que es conocida desde Andrés de Laguna, Andrés de Laguna fue médico en la corte de Felipe II y un personaje de prestigio, vivió mucho tiempo en Italia. Y sus escritos, estos que comento, son anteriores en 30 o 40 años a la introducción.
Y aquí sabemos, dicho, sabe castor. Y entonces, escondido aquí, porque no lo había visto, dice que por su mayor parte reside en el agua, a donde se mantiene de peces y cangrejos. Y entiendo que los cangrejos de los que se mantiene el castor no son cangrejos de mar, creo, ¿no? Un poco por morfología de la especie. Pues aquí tenemos trabajado otros 50-60 años la aparición del término cangrejo referido al cangrejo de río. Podemos ir más atrás todavía, hay un episodio muy divertido que es la batalla entre los Ganani y la Cuaresma en el libro del amor, y aquí Juan Ruiz introduce 2 o 3 especies con un nombre identificable, que lógicamente deben ser especies que signifiquen algo para la gente que estaba leyendo el libro del amor. O sea, me imagino que cuando pone aquí, pues todo el mundo sabía lo que es una anguila, lo que es un atún, lo que es una trucha y lo que es un camarón. Suponer que el camarón va a acabar siendo un águila o una cosa pequeñita de estas, pues no cuadra mucho con el tipo de relato en el que estamos, ¿no? Esto es el río de Benares, que todos sabemos más o menos por dónde cae. Entonces, cuando estas citas les empiezas a sacar las tripas, pues pasa un poco lo que pasaba con Bernays. Los filólogos están casi todos de acuerdo en que esos camarones se refieren a cangrejo, los filólogos, porque con la equivalencia que he mencionado y porque ellos en ese momento no tienen el prejuicio de pensar, no, el cangrejo no es introducido de la cabeza, simplemente han aplicado un criterio filológico. Pero hay algunos que no, entonces estos que no cometen el error de Bernays, que es meterse a hacer de biólogos en una discusión filológica. Es el caso de un trabajo muy interesante que hay específicamente sobre el camarón en el libro del buen amor, y donde el autor, no sabemos muy bien cómo, pues pasa de que existe varios territorios en la Gambita, hay 2 o 3 géneros parecidos en Valencia, en el litoral de Valencia, entonces extiende su área de distribución sin más al interior, incluso hasta Madrid. No sé muy bien el proceso mental que sigue para eso, pero evidentemente no concuerda para nada con lo que sabemos de la distribución de Paleonetes, de Paleón y de Dugastela, que son las 3 especies de gambita que hay. Y luego le mete la otra vuelta, que es que para justificar que aparezca en el libro del buen amor, alude a la importancia económica que tenía la gambeta en Valencia. Pero vamos, cualquiera de vosotros, hay algunos aquí que sois pescadores, que sois agentes que habéis estado mostrando en ríos, habéis visto atias. No sé si alguna vez os habéis planteado utilizar atia como recurso comestible. Yo os puedo garantizar que cuando era más joven y me iba a las hojas del Guadiana a pescar, pues allí comías todo lo que vieras. Y una vez llegamos a juntar medio tazo, no sé si llegaba ni siquiera eso, de atias que no nos las comimos. O sea que aquí el apoyo que hay lingüístico a la palabra camarón en castellano en el siglo XIV, en el siglo XV, se va más hacia el cangrejo que hacia el camarón, como entendemos hoy. Claro, 1330, 1340, que es el libro del buen amor, son 200 años antes de la historia esta de Felipe II. Y puede que incluso con esto vayamos otra vez a las relaciones topográficas, que es lo que se maneja siempre como recurso, porque en las relaciones topográficas hay un par de referencias a camarón. En una de ellas, creo que de Ciudad Real sí que se especifica que son pequeñitos, pero en esta otra resulta que nos vamos otra vez a Benares, a la batalla de la Cuaresma, siendo prácticamente imposible que la gente que está hablando de esto conociera el libro del amor, no porque no fuera conocido, sino porque es que en la forma en que se hacían las relaciones topográficas era un encuestador del rey, iba a un pueblo, cogía a las 2 personas, esto se hacía en los pueblos, cogía a las 2 personas que más luces tenían y dependiendo de la suerte que tuviera, pues eso lo que estaban. Utilizar las relaciones topográficas como fuente para establecer la distribución de especies puede ser
más o menos útil si son especies muy abundantes, muy conocidas, muy valiosas, que no tenían por qué ser el caso del cangrejo en ese momento, no lo sabemos. A mí no me extrañaría nada que la distribución de la trucha que sale de las relaciones topográficas sea probablemente completa, pero por ejemplo, por un caso que acabo de mencionar, el castor, que decimos que se extinguió en España en 1850, que era un bicho gordo, que era un bicho que tenía un pelo muy valioso, pero encima tenía el castorio que todavía valía más dinero, y yo sepa, no se le las relaciones topográficas. Aquí tenéis. Voy a poner, antes, me voy al final a una cosita. Aquí. Para el que no tenga en mente lo que suponen las relaciones topográficas de Felipe II, no es un tratado de historia natural que abarque toda la península. Las relaciones topográficas, Felipe II quería extenderlas a todos sus territorios en España, antes de que se anexara también en la corona de Portugal, se pasara a ser rey de Portugal, pero la realidad es que solamente se quedó en esto, el proyecto se quedó en esto. Entonces, hay una gran parte de España de la que no hay información de las relaciones topográficas. Es muy arriesgado pretender decir que una especie es nativa o deja de serlo porque salga o no salga las relaciones topográficas. Bueno, vuelvo para atrás. Vale, y aquí tengo. Bueno, o sea que eso incluso podríamos tener a Camarón, a Cangrejo, quizás, en las relaciones topográficas donde se dice que no son. Y este es el autor del artículo, os lo recomiendo, de Camarones de Leonardes en Constitución de San Juan Ruiz, porque está por ahí online, se puede conseguir. Es muy divertido. Bien. O sea que esto un poco podría seguir en muchas cosas, pero bueno, yo creo que no aporta mucho más. El tema fundamental es decir, hay una evidencia genética bastante clara, todo el mundo que trabaja en genética lo admite, la aproximación multidisciplinar, en cuanto empiezas a rascar un poco, flaquea lo suficiente como para que tengas dudas. Daos cuenta que el enfoque este multidisciplinar funciona en base a evidencias negativas. Las evidencias negativas son mucho más difíciles de defender porque en el momento en que aparezca la menor evidencia positiva que les contradiga se ha ido abajo todo el garito. Podemos estar hablando de cosas que todos tengamos clarísimas, pero en el momento en que aparece una sola evidencia positiva se acabó. Sea un fósil, sea un resto arqueológico, sea una mención o una especie donde pensabas que no se mencionaba. Entonces, me preocupó mucho más esto último, que es el último corte que voy a poner, este es de Miguel Delibes. Entonces, si alguien, un responsable público, decide, a pesar de todo quiero soltarlo, uno tiene que asumir las consecuencias y las posibles críticas, ¿no? Vale. Como creo que llegaréis vosotros, que sois todos, o casi todos, o responsables públicos en algún grado, la cosa no es como la pinta de Delibes. Yo como investigador puedo tener mi opinión particular, contrastarla con la mejor ciencia posible, defenderla, no defenderla, publicarla, venir aquí como ha venido Javier a decir yo pienso esto, o como podría venir el Cabrera a decir yo pienso esto otro. En el momento en que hablamos de responsables públicos, y yo esto lo voy a extender, aunque no sé si Miguel Delibes quería hacer eso, pero yo lo voy a extender a todas las personas que trabajan en la administración pública, o sea, por funcionarios, funcionarios técnicos, a gente que esté como autocargo, agentes medioambientales, todos los que estamos en este caso, ¿no? Nosotros podemos tener una opinión personal, por supuesto, pero nuestro trabajo está condicionado por otra cosa, ¿no? O sea, si tenemos una legislación y yo pienso lo contrario, no puedo coger y decir, pues me salto la ley, ¿no? Es precisamente lo contrario por lo que está sucediendo en los Delibes, ¿no? Bueno, pues sáltate la ley porque es tu responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tenemos es la de garantizar que lo que se ha dado la sociedad para gestionar
los bienes públicos y demás, pues se cumple. Porque imaginar, por ejemplo, que yo soy un técnico que el lobo hace muchísimo daño, y aunque sea el súper duro y este me va a afectar, pues no. O me he puesto aquí varios ejemplos, ¿no? Las nutrias, pues, me molesta las nutrias porque resulta que se comen peces, pues cojo y campeo las nutrias sin tener una autorización para ello. Ese es el tema. Entonces, ahora mismo es que igual pasa lo contrario de lo que está diciendo Artillería. Es que nosotros tenemos la obligación, porque hay una estrategia catalogada, debería haber un plan de conservación, que no lo hay, pero debería haberlo, y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir, con lo que tenemos que cumplir. Y si a nosotros nos dicen, pues vas a soltar cangrejos aquí, porque resulta que dentro del plan o de la estrategia tenemos que hacer esto, y dices, bueno, pues cuando llegue a la altura del cruce del kilómetro 28 los tiro a la cuneta, pues no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Es una especie que está en el anexo 2 de la Directiva de Hábitats. Pero bueno, como sois todos gestores también, me voy a permitir el lujo de hacer un pequeño juego, porque nosotros trabajamos mucho con el concepto de principio de precaución, y es lícito también que como gestores, aunque tengamos una estrategia aprobada, que nos han aprobado todas las administraciones públicas, como ha dicho Javier, por unanimidad y después de un proceso bastante largo, pues sí que podemos pensar, o es lícito pensar, qué pasaría si lo que yo os estoy contando resulta ser falso, o qué pasaría si lo que Miguel Clavero os está contando resulta ser falso. Eso es un ejercicio mental que puede ser ilustrativo. Bien. Por ejemplo, que me estoy equivocando yo, ¿no? Este cangrejo lo estamos gestionando como una especie nativa desde hace mucho tiempo, que ahora como somos muy convincentes y hemos conseguido aprobar una estrategia, pues se sigue gestionando así entre 10 años más, y resulta que dentro de 10 años viene Clavero o su hijo o otro de la estación biológica de Doñana y dice, mira, esto es imposible porque aquí hemos encontrado esto, que es la piedra filosofal de que el cangrejo no es nativo. Bueno, pues entonces, ¿qué riesgos hemos corrido y cómo de reversible es la situación? Bien. Como ha dicho Javier, desgraciadamente el cangrejo ibérico no es una especie invasora, en los términos en que se utiliza ahora mismo el concepto de especie invasora, cuesta años de ayuda que alguna población se puede establecer en el contexto que tenemos en la península de ocupación generalizada por las especies de cangrejo americano, que esas sí que son invasoras. Entonces, en los sitios donde las normas se han aplicado de una forma, en general, ha impulsado mucho hacia la pesca de cangrejo señal, y la dispersión del cangrejo señal ha sido tan grande que las poblaciones de cangrejo, que cuando yo hice la tesis, pues Castilla y León era, si no era la comunidad autónoma que más poblaciones de cangrejo tenía, era la segunda. Pues ha desaparecido de ese mapa. ¿Qué ha pasado con los 80 o 100 poblaciones de cangrejo que había en León? No están las poblaciones que hay en Valencia, no están las de Soria, perdidas desde hace mucho tiempo. El conjunto de decisiones que se han tomado, pues se las ha llevado por delante. O sea, que el no hacer nada, como muy bien ha dicho Javier, bastaría con este problema, entre comillas, que nos demuestran los otros recintos nuevos, desapareciera. Normalmente, además, a cambio de regalo, tendríamos ese área ocupada por cangrejo señal. Es lo que estamos viendo cuando hacemos el seguimiento de poblaciones en el ibérico. El cangrejo señal está llegando cada vez más arriba, y es la dispersión de cangrejo señal, que está muy ligada a la expectativa de pesca, y por tanto a que se pesque o no, es lo que marca, pero de una forma muy nítida, la diferencia en la evolución de las poblaciones de cangrejo. Las comunidades autónomas donde las poblaciones de cangrejo han crecido de forma sustancial o se han mantenido por encima de lo que había, todas comparten el hecho de que el cangrejo señal no se puede pescar. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que ha pasado a tener 3 veces más poblaciones y a ser la única que ha descatalogado el cangrejo de la
categoría del peligro para pasarlo a vulnerable. O sea que realmente ha tenido éxito. Ese caso de Andalucía, que ha pasado de tener pues, 12, 15 poblaciones que quedaban en Granada hace 20 años a tener cerca de 100. Lo que pasa es que ya depende de las frecuentes, como las cuentan de una manera distinta, pero bueno. Es el caso de Aragón, es el caso de Castilla-La Mancha, en la que ahora mismo tenemos todavía una provincia entera, que es Albacete, que si se está olvidando de tener cangrejo señal en exceso es por esto. O sea, ahora mismo la decisión. Guadalajara estaba perdida desde el principio porque estaba limitando con Soria y con Segovia, y eso fue lo que hizo que las poblaciones se dispersaran al oeste a partir de que se empezara a pescar en el libre del señal. En el caso de Punta, pues la dinámica ha sido esta que os estoy contando, o sea, cada vez, pero todo con introducciones ilegales, o sea, introducciones ilegales de señal, saltándose el tramo que tendrían que ocupar para aparecer arriba. Ha pasado con el Cabril, desde Teruel, ha pasado con el Escaba, desde Navalillos, Casamillos, ha pasado en el Cabril, han aparecido las poblaciones por la zona de Cañil, o sea, ese ha sido el proceso, ¿no? Bien. Ahora mismo la distribución terrestre, por ejemplo, pues en un caso podéis extenderlo sin ningún problema al resto de España. En nuestro caso, pues, tenemos más de 30-40 kilómetros de tramos de río pequeñitos con cangrejos. O sea, estas 100 poblaciones, 110 en las que podemos estar ahora, son esos kilómetros. No más. O sea, son poblaciones muy pequeñitas, 200, 300 metros, 1 metro de ancho, 2 metros de ancho, no más. No es un problema de conservación real. Un problema de conservación real serían los miles de kilómetros que tenemos cangrejo rojo o los miles de kilómetros que tenemos muchos centenares de kilómetros con cangrejo rojo y con cangrejo señal. Ese es el problema de conservación, porque aunque tampoco lo hemos comentado, pero el efecto de estas dos especies de cangrejo trasciende con mucho a la situación de cangrejo ibérico. O sea, el efecto de cangrejo rojo y de cangrejo señal no se queda en eso. Van a afectar a las estructuras comunidades de peces y invertebrados que conviven con ellos. Entonces, ese es un problema de conservación real. Y tercero, pues si hay algún problema, pues como ha dicho Javier, está facilísimo erradicar una población de cangrejo. O sea, no voy a tener. Aquí se ha dicho cómo, pero tampoco voy a dar más pistas, es facilísimo. Entonces, no es un problema real. El riesgo que podríamos correr ahí es fácilmente reversible. ¿Vale? Ahora vamos a hablar contrario. O sea, que la verdad es equivocado que se acepte esta idea que se está huyendo a la sociedad y luego resulta que no, resulta que aparece el fósil de hace 1000 años en las zonas de Campos, por ejemplo. Ya está, ya se acabó la historia, ya no hay más peripecias al mundo ni nada que valga. ¿Qué habría pasado entonces? Bueno, primero, que dejado la evolución de no hacer nada, o incluso de activamente irnos contra esta especie, pues lo más fácil es que estuviera en peligro crítico de extinción si no extinguiera. Eso es la península. Pero es que, además, como también ha dicho Javier, ahora mismo, pues las poblaciones de esta especie, a nivel paleártico, o paleártico occidental, pues están en dos países. Bueno, hay un poquito de Francia. Básicamente Italia, la península itálica y España. En la península itálica, las cosas no pintan nada bien tampoco para el campus. Es una especie que está sometida cada vez a mayor presión por la expansión de señal, sobre todo, porque ahí hasta el momento, sobre todo el efecto había sido por el Clarkin, por la parte más baja, pero también por señal. Y nos habíamos llevado por delante la mitad de la población mundial en España. O sea que estaríamos contribuyendo con esa decisión a la extinción a nivel global de una especie importante a nivel de fauna del paleártico, vamos. Eso no hay que perderlo de vista. Cuando estamos hablando de cangrejo rojo o de señal, tenemos muy claro que
estamos hablando de especies de faunas muy ajenas a la nuestra, ¿no? Pero esta especie es muy próxima. No lo ha comentado Javier, pero también hay una población que aparte tiene todavía más papeletas de ser única, que es la población que hay en la frontera en Gerona, en Muga, que esa no se parece ni a la italiana ni al resto de las españolas. Pero bueno, esa solo valdría como justificación de la protección de la especie en el canal. Por el camino habíamos perdido, si llegamos a este extremo, muchísima más diversidad genética de la que hemos perdido ya con los calmicosis, que ya ha sido bastante. Esto llevaría a la pérdida de poblaciones, porque por ejemplo yo recuerdo que sí, es cierto, y no voy a decir que no, que el cangrejo tiene la estructura genética geográfica muy difuminada dentro de la península, que se conoce, porque es un bicho que se mueve con facilidad. O sea, que se mueve, que no mueve lo que se mueve. Es mucho más fácil mover cangrejos que mover escorpiones. O sea, entonces está documentado y no dudo de eso, que por ejemplo el cangrejo se trajera a Granada por Narváez a finales del siglo XIX, o por ejemplo la introducción en las tablas está bastante bien documentada. Cuando quieres estudiar las tablas de Daimiel, lo podéis ver ahí, ¿no? O sea que los cangrejos se han movido, pero lo de la diversidad genética, que por ejemplo yo he visto en el tiempo que yo llevo trabajando en cangrejos, por ejemplo, las poblaciones que tenemos en la cuenca de Guayana, en Castilla-La Mancha han desaparecido todas. No sé el que tenían, pero lo que hubiera, eso ha desaparecido. Hay poblaciones que han metido Javier en los análisis moleculares estos que ya no existen. O sea, pero no uno o dos, las hemos perdido, claro. Y luego, extendiendo el problema fuera también del cangrejo, ¿cuántos arroyos, zonas de interés, faunas asociadas que viven ahora donde tenemos cangrejos se habían quedado por el camino? Porque eso también está pasando. O sea, cuando llega el momento de informar una actuación, contactar un arroyo, por ejemplo, pues de que se haga una captación, o de que se haga una modificación de cauce, o que directamente te lo cargues y le pases una autovía por encima, el hecho de que haya cangrejo es de las pocas cosas que está haciendo que esos informes lleguen a algún lado, ¿no? Entonces, todos estos ecosistemas fluviales, que yo os preguntaría si conocéis alguna especie que esté catalogada y que viva en ellos y que nos permita una protección como la que estamos dando con el cangrejo, que parece que no vais a decir ninguno, porque no los hay, pues todos estos bichos van detrás. Bueno, los bichos y los ecosistemas, la flora y todo lo demás. Entonces, el cangrejo en este caso, aunque sea igual de una utilidad secundaria, pero está funcionando como una especie estándar, está abrigando a efectos de conservación, que no digo que sea efectos ecológicos, pero efectos de conservación está protegiendo eso. Entonces, le podemos preguntar, o le volvemos a preguntar a Líderes, ¿quién sería el responsable? ¿Qué pasa eso? Bueno, y hay otra cosa que también es otro problema, relativa a los recursos que se puedan estar destinando a la conservación de otra especie, dando por supuesto que si esos recursos no se utilizan para el cangrejo, se van a utilizar para otras cosas. Y yo, después de 30 años de trabajo en la administración, tengo muchísimas dudas sobre que si esos recursos, fundamentalmente, pues son obras de los agentes municipales de los ríos, con trabajo con el estado técnico y luego los centros de cría, pero básicamente el más importante, si pusiéramos a hacer números y valoráramos las cosas en lo que valen, sería el trabajo de los agentes, eso no va a financiar ríos de montaña. Me temo. De hecho, nosotros tenemos que estar limitando mucho cuando se hacen los muestreos para no confrontar con otras áreas que también son competencia en esta, pero bueno, podemos hacer una pequeña prueba de algodón, que es, suponiendo que los agentes hacen la misma cantidad de trabajo en todas las provincias. Hay dos provincias que también tenemos cangrejo. Bueno, en Toledo hay una población, pero entre que está en el Parque Nacional y que somos un
segunda, pues tampoco es que lleve mucho tiempo el seguimiento. Cuando comparas la información que te están dando a través de los cangrejos, no solo de los cangrejos en sí, sino, por ejemplo, de la dispersión de invasoras, o de otras especies, o de que ha pasado algo raro en el río, comparas la información que estás recibiendo en las provincias donde el seguimiento específico existe y hace que los agentes vayan allí, o en las provincias donde no existe, y te pones a mirar si eso repercute en datos que puedes utilizar para hacer esa información. Yo no los encuentro, por lo menos. O sea, yo cuando quiero datos de jarabugo, cuando quiero datos de medio, cuando busco datos de ese tipo de especies, realmente la administración tiene poquísimo. Cuando busca datos de cangrejos, sí que los hay. Entonces, yo creo que no va a haber esa transmisión inmediata que espera que haya de actividad. Este es el tipo de río que tenemos que dar en Caña. Esto es en la provincia de Córdoba. Y yo quería concluir con una reflexión que creo que podemos aplicar a la forma en que se está divulgando ahora mismo toda esta información. Es que la apariencia de verosimilitud que pueda tener un relato, ¿no?, por muy bonito que sea, por muchos ríos que haya por el medio, por mucho modo que le metamos o por lo que queramos, no sustituye a los datos científicos. No sustituye a los datos científicos y tampoco tendría que sustituir a los criterios por los que se rige la gestión. Y ya está. Ahora vamos a empezar con la cuestión, un turno de preguntas, aquí primero en la sala y luego pasaremos a, por si el vídeo, en videollamada quieren preguntar. Déjalo, para viva voz creo que... Pero es para que lo vean. Vale. Hola. Hola. Tengo 3 preguntas y un comentario por alusiones sobre la población. En Toledo hay una población que lamentablemente me ha culpado o lo que sea, hace 2 años que no evaluamos, y hay otra, no sé si decirlo población, pero hemos encontrado cangrejos en otro arroyo, en el Castañar, hace varios años que tampoco muestreamos. Eso en cuanto a Toledo. Y luego quería preguntar 3 cosas. Si el concepto de haplotipo, en el caso del cangrejo, se refiere a genes mitocondriales de una subunidad del ribosoma tal, y cuántos genes implica eso, cuántos alelos, loci. Y luego, los últimos estudios genéticos, porque yo lo que tengo está atrasado, y si hay la última, métodos de análisis genético que no supongan la muerte de los animales. Y eso es lo que quería preguntar. Gracias. A ver, de los marcadores que se han utilizado son 2. Los 2 son mitocondriales. Uno es el citocromoxidasa, que generalmente se usa, y el otro es el 16S, que es la subunidad pequeña del ribosoma. Los 2 unidos, concatenados, le dan más resolución y puedes distinguir con más detalle. Eso es lo que se ha hecho. ¿Se me ha la otra que...? ¿Cuándo son los últimos estudios? Porque hay uno de 2000, un estudio con este francés, Sí. que hablan de 4 hipótesis sobre la poca Vale, sí, ya entiendo. Okay. Los últimos... Vale, los últimos son de 2023 y 2021. Y los primeros, que lo voy a contar como anécdota, que es cuando empezaron a estudiar este trabajo, son utilizando una región del citocromoxidasa muy más corta, con lo cual tiene menos resolución y puedes distinguir estos de aquellos, pero no entre estos. Entonces, con esa resolución tuvimos el debate con la Universidad de Poitiers de que
¿qué significaba esto? ¿Vale? Y entonces ahí encontramos 4 hipótesis. Una, había una mezcla de varias, un cuello de botella, uno podía ser una introducción, podía ser una distribución natural, etc. Porque no había una resolución. Consecuentemente se ha ido aumentando esa resolución a partir de otra técnica y entonces se ha visto que sí que hay una diversidad y que esa diversidad tiene un significado. Se entiende dentro de un contexto del resto, que es el último trabajo. Y ahí se ve que no puede explicarse por una introducción. Así de claro. Y he visto que cuando hablaba de los colegas en el vídeo, que me hace gracia, ¿no? Los colegas de ¿vale? Es como si no... ¿Vale? Y cuáles han sido todos los trabajos que se han hecho hasta ahora. Entonces, creo que sepáis que es la especie posiblemente de Europa que más se ha estudiado con más detalle a nivel genético y a nivel histórico. Entonces es algo sorprendente. Entonces en ese primer trabajo tenemos poca resolución y entonces había 4 hipótesis. Han pasado ya 20 años por lo menos, sí, y ahora se ve con más claridad, no solo por nosotros, sino que ya en 2016 el grupo de la Complutense veía lo mismo, con menos muestras, pero se veía ese patrón. La última, si se puede hacer los análisis sin matar los animales. Sí, están todos hechos sin matar los animales, algo, tomando un trozo de pata o de pleópodo es suficiente. Con el medil me parece que es un 400 y pico para la base. Y bueno, la tasa de mutación en el mitocondrial en nuestros genes es de 0,01, no, sí, me parece que son 0,01 o 0,2 sustituciones por millón de años. Que te aparezca una sustitución en nuestros casos. Te lleva muy lejos. Si quisiéramos hacer nosotros, mandar a realizar los análisis genéticos de los de Toledo, que si quisiéramos hacer llevar a analizar muestras de los cangrejos de Toledo para ver qué lugar genéticamente están, habría que dar una muestra y remitirla a... Ahí están los papers, no he venido yo aquí a hacerme publicidad, pero hay 4 grupos. Estamos en el botánico, en el museo, trabajamos conjuntamente en la Universidad Autónoma, en la Berkeley, en la Universidad Complutense, que está luchando con Calleja, está Beatriz Beroy, y la cualquiera de estos grupos puede hacerlo sin ningún problema, porque lo han venido utilizando habitualmente. Y luego aparte estamos también haciendo con ADN ambiental el seguimiento de tanto de las repoblaciones de países habitantes como la dispersión de minúsculos y de claro. También se ha hecho, y bueno, en el desarrollo se ha estado siguiendo la mortandad de organocitosis también con ADN ambiental. Son técnicas que cada vez están más implantadas. Hola, buenas, soy Pedro Moro, de Consejería. A ver, los que tenemos que tomar decisiones con información superficial ante este tipo de situaciones, de este tipo de discrepancias científicas, lo normal es que no hagamos nada, nos quedemos quietos. O sea, no tenemos partido ni en un lado ni en otro. Si algo me ha quedado claro es que si no tomamos partido, eso redunda es muy perjudicial para la especie. Y aparte del cangrejo señal, ¿qué otra cosa de regular el cangrejo señal o de no tocarlo? ¿Qué otra cosa podemos hacer para no perjudicar a la especie? Está recogido en la estrategia y lo que yo quería transmitir es que discusión científica siempre hay en todos los términos, pero eso no quiere decir que haya equivalencia. O sea, en la balanza están todos, salvo un grupo.
consenso social, científico y gestor amplísimo. Casi no cabe más. Ya han salido todas las rutas y las pautas que hay. Y lo que cabe hacer es lo que pone en la estrategia. Si no se hace nada, la especie se extinguirá. Eso es seguro. Y si se hace algo, posiblemente se pueda conservar y presentar resultados de evidencias de qué supone eso. También extensamente Fernando pues, ha comentado, ¿no?, que los estudios que trae una especie paraguas de su conservación. Y el escenario que me imagino yo es que si no hacemos nada tendremos especies invasoras como señal y rojo sin ninguna duda. Esa es la experiencia, especialmente que se comentan los guardas, ¿no? Dices, mira, aquí había autóctonos, nadie lo tocaba, se encargaban bien de mantenerlo, ahora que no hay autóctono, pues ponen otra especie, pues si no se pueden pescar. Y entonces esa ha sido la lógica social. Entonces tenemos un escenario con cangrejo señal y cabeceras y cangrejo rojo autóctono. Más otras especies que van entrando vía internet, cangrejos australianos, otras especies de Norteamérica. Yo puedo dar un par de ideas adicionales. En primer lugar, bueno, decir que de momento la especie está catalogada. O sea, que no es solamente una opción, sino que es una obligación legal. Si mientras la especie está catalogada, pues es como lo de luego. Siempre se puede llevar a los niveles más o menos, pero creo que aquí una cosa que hay que tener en cuenta es que la estrategia, bueno, no es una cosa que se busca de nada, sino que lo que recoge es la experiencia de gestión de todas estas comunidades autónomas. La base de la estrategia está construida por gestores. Y de ahí, del acuerdo entre los gestores, pues ha llegado a ver qué cosas son más necesarias y qué cosas son más eficaces. Y cuáles menos. La primera, que también es una obligación legal, es tener los planes de recuperación o de conservación hechos. Esa es la primera cosa que tiene la estrategia. Los planes de conservación pues, son el instrumento con el que es más fácil poder trabajar con una especie que si se trabaja con ella pues va a desaparecer. Desde luego yo creo que el tema de cangrejo señal para mí es muy obvio, pero no solamente lo que sí que habría que desligarlo, porque va a haber muchísima presión, creo que habría que desligarlo de su efecto sobre el cangrejo, porque es un efecto mucho mayor. Bueno, tenía una diapositiva aquí que no la he puesto, no ha obligado a la gente, pero si nos cogemos las reservas naturales fluviales, declaradas por la Confederación, más que nada porque hay unas cuantas, y vemos cuáles tenían cangrejo señal en 2015 y cuáles tenían cangrejo señal en la vía fuera en 2018, pero bueno, ahora hay algunas más, pues prácticamente han pasado de cero a todas. O sea, hay un proceso de distorsión tremendamente activo de cangrejo señal hacia las cabeceras, mediado por la gente, basado en la expectativa de pesca futura. No tiene por qué ser la población, pero luego la pesca lo dispararía. Con efectos que trascienden las comunidades autónomas, que eso también es importante. Nosotros en su momento pagamos el pato de la promoción de la pesca de cangrejo señal en Castilla y León. Portugal pagó el pato de la promoción de cangrejo señal por parte de España. La especie se entró por un río español y es una broma. Entonces yo creo que debemos ahí también ser consecuentes en cuanto a qué supone nuestra postura respecto a esa especie sobre el resto de comunidades autónomas que han conseguido mantener su vida. Y no sé, bueno, yo creo que todo lo que está puesto en la estrategia segura, en el plan de los planes de conservación que hay en las comunidades autónomas, que además que nosotros que haya comunidades autónomas que no lo hayan hecho de ninguna de hecho, no hay 4, 5 o 6 que tienen su plan de conservación de 13 años. Y eso es lo que ha permitido que esas poblaciones se mantengan, con suerte, igual que crezcan un poco. Me acuerdo de una cosa, perdón, sobre las, es que es llamativo, por ejemplo, en Irlanda, donde se conoce que es una especie introducida, en una especie de la directiva de hábitat, nadie se plantea que no sea autóctona. Y todas las cuestiones son a conservar la especie, ¿verdad? O sea, nadie, cuando
economía bastante consolidada, encaminada a conservar esas poblaciones. Posiblemente porque como los ingleses no lo hacen, pues por llevar la contraria, pero bueno, en Inglaterra pasa parecido, o sea, también hay sospechas y tienen un protocolo, ahora ya no siguen la directiva de hábitats en sí, o no lo sé, por el Brexit, pero existen planes de conservación y solamente aquí, por esta duda, entre comillas, pues se ha creado una situación bastante extraña, ¿verdad? Julian Reynolds, perdón, que es el principal gestor y ideólogo de cómo se lleva la conservación allí en ecosistemas acuáticos, está firmando el manifiesto que he puesto en mi presentación y que posteriormente os lo haré circular. O sea que la situación aquí es bastante peculiar y llamativa. Yo diría que no tiene ningún sentido dentro de la conservación en Europa. En Irlanda también pone en valor el ejemplo de Irlanda, no ahora porque la situación ha cambiado mucho, pero la situación de Irlanda en el año 2000 ponía en valor lo que supone la conservación ex situ de algunas especies. Yo digo que en Irlanda, por las asociaciones, no está nativa toda la que tienen allí de ríos y tal, están los salmónidos, es conocida, es un tal, pero eso no obviaba que se dieran cuenta de que la mayor probabilidad de supervivencia de lo que es el cefalites, o sea, que Francia, Inglaterra, centro de Europa, estaba en Irlanda, que era donde no había llegado a las cosas. Y durante un tiempo, a la mejor garantía, paradójicamente, la tenías en un país que no era parte de la distribución nativa de la especie que te tenías que conservar. Luego, como pasan todos los, al final, hay mucho cambio social y todo esto se acabó, pero así va a ser. Hola, buenos días. Y bueno, muchas gracias por las dos charlas que habéis dado, que son muy interesantes. Yo soy Sergio Pineda, trabajo en el servicio de caza y pesca. Y bueno, pues dos preguntas y también una reflexión que creo que tendríamos que hacer para las administraciones públicas, ¿no? Y bueno, pues esta pregunta también está para que la vea la gente que está en su casa. Y es que estamos haciendo mal las administraciones públicas para que la mayor parte de la sociedad piense que los conejos autóctonos son italianos y que los conejos de monte son híbridos, ¿vale? Entonces, no sé, mi pregunta es, ¿deberíamos hacer menos jornadas técnicas como esta, invertir más en difusión a través de redes sociales y medios de comunicación masivos, como ir a este programa de televisión que ha puesto? No sé, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión y plantearnos una estrategia para hacer frente a toda esta desinformación que nos está ganando el terreno, ya no solo con el cangrejo, sino con otras especies. En mi caso, lo que más conozco es el tema del conejo de monte. Cualquier persona que hable del campo, cazador de estar, y dice, no, esto es un conejo híbrido, un conejo australiano, un conejo de los de antes, y hemos invertido miles de euros en hacer estudios genéticos, en hacer investigaciones, en traer evidencia científica de que son los conejos de siempre y no da resultado. Hace poco, televisión de Castilla-La Mancha, en el área de máxima audiencia, Ancha Castilla-La Mancha, pues una reportera entrevistando a un cazador que había capturado un conejo y el cazador totalmente convencido de, pues mira, pues este conejo, por lo grande que es, pues tiene que ser un conejo híbrido. Y eso lo está viendo un montón de gente en su casa que no ven este tipo de jornadas técnicas y pues se lo creen porque aparece en la televisión. Entonces, no sé qué opináis. A lo mejor hay que preguntarle a un comunicador, no a los investigadores, no nos pasa como Bernie con el filólogo. Pero bueno, una reflexión para que estemos entre todos. Nada, a ver, me voy a contestar un poco para seguir con la terapia de grupo, porque no sé qué hacer. Pero yo creo que los biólogos ya sobramos, hace falta sociólogos. Después de todo lo que hago, lo presentas y te sacas una noticia y no se tiene en cuenta, y dices cómo conectar, ¿no? con la sociedad para que. Bueno, yo creo que hace falta sociólogos y luego un ejercicio en el periodismo, porque no solo es a nuestro nivel, es a todos los niveles, ¿no? Cualquier noticia, con tal de que se lea, es lo único que
sí que hay que hacer un ejercicio, una reflexión de cómo comunicar, especialmente en el CSIC, en los que tenemos que investigar, es decir, nos pagan por publicar, hacer publicaciones científicas que nadie lee y nos puntúan muchísimo por hacerlo, pero digo, ya, pero el tema es que la sociedad, y más importante, que el ministerio lo adopte y también lo defienda. O sea, no puede ser que después de aprobar toda una estrategia y no hagan un comunicado sencillo del tema de la conservación y de la biodiversidad, porque eso es larguísimo y costosísimo en el sentido de tiempo de las personas que han invertido ahí, todas de forma voluntaria. Así que mi respuesta es que no lo sé, pero que si hace falta sociólogos para entender esto. Yo no puedo aportar tampoco mucho más, pero bueno, sí que es, porque claro, los recursos que tienes también son limitados. El tiempo el que es investigador pues está moviendo papeles para conseguir presupuestos, todo esto, y al final hacer una cosa en la que no es especialista, pues lo complica, ¿no? Porque al final pues toda la divulgación pública pues se hace bien hecha o vuelve a ser un caso de recursos. Como posibles vías estamos hablando el poder generar online sobre la especie en el cual este tipo de actuaciones tienen un poco más de cabida, pero al final lo das sobre las mismas espaldas, con más cosas que hacer y a veces muy bien. Yo creo que cada servicio de caza, servicio para naturales, debería haber un influencer. Sí. A se dedica más que a hacer escalas en Instagram, en Twitter, que se dedique solamente a eso, porque tenemos que hacer los servicios. Y esta semana te toca ir a Castilla-La Mancha a explicar lo de los conejos, que no son niños. O el mes que viene, Fernando tiene que hacer no sé cuántas apariciones en los medios de comunicación para desmentir el tema de los cangrejos italianos. Es que si no. Por si te va de solución, bueno, no de solución, que sepas que también con los cangrejos, al igual que con los conejos, pues también es recurrente que, sobre todo en sitios donde hay rojo, donde hay cangrejo rojo, la gente te venga cada cierto tiempo diciendo que ha cogido un cangrejo herido y que está olvidando y que ya no tiene el color que tenía antes o dejan de tener. Pues hay por cierto, no sé. Una pregunta. César Rodríguez, secretario general de Ríos con Vida. Bueno, muchas gracias por la exposición las exposiciones que habéis hecho. Y la verdad es que, bueno, se quedan un poco, me imagino que estamos todos un poco atónitos, ¿no? Desde hace años con este asunto, ¿no? Porque al final, claro, estamos enfrentando. Ha habido una pequeña crítica, Fernando, tengo que hacer, me gusta mucho la exposición, sobre todo también tratando los argumentos que emplea Clavero y demás, ¿no? Analizando un poco ese argumentario y sacando más información y información de contradice de sus afirmaciones, ¿no? Pero claro, ellos, digamos que tienen la ventaja de que su enfoque no es científico, ¿no? Es decir, ellos no manejan la duda, manejan la certeza. La duda es el motor de la ciencia, pero claro, es ante la certeza que lo que tienen negacionismo que están practicando, pues hay debilidad en la reacción, ¿no? Es decir, yo entiendo vuestro discurso, pero la verdad es que es bastante condescendiente con ellos, ¿no? Yo creo, porque es indefendible, ¿no? La actitud, ¿no? Me refiero, ¿no? Cuando tú eres científico y vas a un programa y no tienes ninguna duda de un planteamiento que estás haciendo, ignorando toda una serie de información que deberías como científico sabes que tienes que manejar y tienes que estar al día, pues la verdad es que hay algo ahí que es muy oscuro, ¿no? Que no sé, nosotros ignoramos, ¿no? Pero lo entiendo, ¿no? Pero realmente no se puede poner al mismo nivel, ¿no? Por eso la crítica es un poco este último enfoque de, bueno, ¿qué pasaría si resulta que dentro de unos años nos enteramos? Bueno, es que si nos enteramos de eso es que, los datos genéticos no nos sirven y eso no se puede admitir, ¿no? Si estamos manejando
problema que podemos tener en la sociedad respecto a otros asuntos similares. Y quiero poner ejemplo, en mi barrio, en mi grupo de vecinos ha circulado en WhatsApp plaga de ratas en el barrio, mandan fotos de musarañas. Entonces, hay que darle el valor que tiene, y hay personas que piensan que soltamos culebras con helicópteros, que soltamos, yo que sé, que las abejas o las avispas las tenemos protegidas, que si las mata va a venir medio ambiente. No podemos, yo creo que es imposible luchar contra todo eso. Entonces, pues, seguir nuestro camino, y quien quiera toparse con la realidad se topará, y quien no, pues bueno, nada más. Sí, a ver, yo ahí sí que insisto en que tenemos como administración pública, como administraciones públicas o como colectivos, tenemos primero tenemos un mandato legal, eso es lo primero. Y segundo, con la estrategia tenemos también un mandato, igual no tan formal como el que pone la ley de conservación, de que tienes que hacer los planes de recuperación, pero bueno, las especies amenazadas todas están generando más o menos polémica, y en todas, pues nuevamente la administración actúa siguiendo lo que marca las directrices que tenga, y con eso sería suficiente. Uno de los problemas que había, que por lo menos que identificamos como motor para hacer esta reunión, que es un poco también exponer los datos que estamos manejando, era que este efecto sobre la sociedad no se limitaba a la sociedad así como una cosa etérea, sino que estaba permeando a personas que están trabajando en la administración para la conservación. La gente está te preguntando, oye, esto que están diciendo es verdad, no trabajo, pero yo no sé qué voy a hacer aquí, porque claro, me estás diciendo que soy que hago una relación mañana con este bicho, y he oído que no es aquí, que no es aquí. Entonces, te cuesta estar ahí. Si tienes suerte de poder hablar con la persona, explicarle todo, pues que se lo puede explicar, pues te cuesta también, ¿no? Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que este es un problema que está afectando no solamente a la sociedad como tal, como fuente de opinión, sino a las personas que estamos trabajando en la conservación. Y hacer llegar una información veraz, igual no necesita una campaña de prensa dedicada, sino trabajar directamente sobre esos canales, que eso lo podemos hacer, lo hacemos para muchas cosas. Por ejemplo, ese tipo de cosas vienen de la estrategia. Bueno, no me estoy inventando nada, seguro que están, no lo he mirado ahora mismo, pero seguro que está puesto reuniones con colectivos, reuniones con interesados, con pescadores, con agentes, con tal, para contarles esto. Pero tenemos que empezar por aplicarla. No basta con ponerse de lado. O sea, es un tema que ha comentado Javier del ministerio, que aprueba una estrategia, y luego cuando le dices que se posicione, le dice, no, si yo ya tengo aprobada la estrategia. Bien, pero algo más, porque se supone que tú has aprobado esa estrategia en un foro común, porque tienes que moverla tú, pero también tienes que dar pruebas de que tú estás a favor de eso de una forma activa. No decir que me pongo de lado sin me pilla. Bueno, pues si os parece, leo las preguntas que hay en el chat. ¿Las setas que se hacen de Castilla-La Mancha son con cabezas con resistencia a farmacosis? No. Bueno, primero decir que Castilla-La Mancha, como tiene 2 centros de cría funcionando, o uno y medio ahora mismo, es una de las comunidades autónomas que más basa sus actuaciones en repoblaciones con cangrejos pequeñitos, que es lo que se hace, ¿no? Cuando se dice en algún lado que estamos gastando inmensidades de dinero en producir 100.000 cangrejos, que son 100.000 cangrejos de este tamaño. O sea, estamos hablando de cero más pequeñitos. Entonces, no tenemos reproductores de los que puedas decir que son resistentes. ¿Cómo conseguir esa resistencia o cómo
tender cada vez más a seleccionar este tipo de reproductores, pues es una cosa muy interesante que seguro que debería dar mucho. Pero ahora mismo el problema que nosotros tenemos es que de las poblaciones que se han analizado, de aquí, pues en ninguna ha salido como mucho algunos individuos, porque cómo se empieza a ver al principio de las cosas, no, algunos individuos que existen un poco más, al final se mueren. Entonces, que esos individuos que ha escogido desde encima seas capaz de mantenerlos con este reproductor es muy difícil. Pero, desde luego, vías hay. El tema de eso sabe muchísimo más Javier que yo, o sea, que no estoy metiendo en un jardín sin necesidad. Pero damos cuenta que las cepas antiguas de Aponomices están presentes en Europa desde 1850, pero con las que estamos trabajando aquí, las que nos afectan, que son la de Señal y la de Clarky, pues son cepas que llevan en contacto con los cangrejos nuestros 50 años escasos. Entonces, la generación de resistencia, que es lo que se da en procesos en los que haya reinfecciones continuas, de tramos que tienen zonas no accesibles para la propagación de la enfermedad. Esa generación de resistencia pues lleva tiempo y no es fácil. La uno con la siguiente que se habla. ¿Qué se está haciendo? La verdad es que nada. O sea, nada, salvo que la Generalitat es consciente de que la tiene y por tanto tiene sus medidas de protección, y hasta ahora lo que se ha hecho ha sido pedir, lo que es por esa parte, 2 proyectos, uno de ellos ya ha terminado, para conocer el genoma y transcriptoma de estas especies. ¿Qué quiere decir? Queremos saber qué es lo que expresan sus genes que le permiten ser resistentes. ¿Vale? Esto es un doctorado que se ha terminado hace poco y hemos visto que las partes de aquellos genes que sí se expresan que permiten una producción mayor de melanina, que es lo que da esa resistencia. Ahora lo que hace falta es saber cómo se puede inducir esto de manera natural para que las poblaciones tengan más resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, mientras se protege esa población, tendremos como la mosca mutante que nos va a permitir hacer genética y avanzar en este terreno. Pero hasta ahora que se sepa solo existe esta. ¿De acuerdo? En Andalucía hemos detectado diferencias de tolerancia y eso también permite hacer estudios, pero no como en el caso de Girona. Por eso urge tomar medidas, porque tenemos herramientas para actuar, pero no a nivel de España, sino de toda Europa, de todo el mundo. Es decir, cuando esto llega a Australia, que es hace tiempo, va a haber una epidemia allí y tienen que encontrar vías para la conservación, porque si no, desaparecerán y allí son más de casi